Hay ciertas cosas que debo dejar terminantemente aclaradas desde el instante mismo en que asumo mis deberes como rector del pueblo dominicano. Una de ellas, y no la menos importante, es la de recordar que las huelgas están prohibidas. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nació el 1 de septiembre de 1906. Fue un abogado, escritor y político dominicano que gobernó la República en varias ocasiones. Inició su carrera política en 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno. Durante la era de Trujillo se desempeñó como secretario de la Delegación Dominicana en Madrid, subsecretario de la Presidencia, subsecretario de las Relaciones Exteriores, embajador extraordinario de Colombia y Ecuador, embajador de México, secretario de Educación y secretario de Estado y de Relaciones Exteriores. Aún se discute el papel de Balaguer durante la era de Trujillo. Ha sido visto alternativamente tanto como un empleado del régimen, así como un colaborador cercano. Trujillo cogía lo que quería, quiera o no quiera, quien no quisiera. Sí. Y Balaguer, para él, tomar una cosa le era muy deshonroso para él, cogerla sin que el pueblo lo supiera. Y Trujillo tomaba, hayan más grandes que los más chiquitos. Sí, Balaguer tuvo más ética. ¿Ustedes consideran que Balaguer fue un poquito más respetuoso? Sí, más respetuoso. El periodo de los 12 años de Balaguer comenzó con las elecciones de 1966, cuando este ganó la presidencia de la República en base a una campaña sucia en contra del profesor Juan Bosch, quien era su más fuerte opositor. Bosch fue amenazado a muerte si salía a hacer campaña. Además, los Estados Unidos apoyaba claramente el régimen sangriento balaguerista, cumpliendo lo dicho por el presidente John Kennedy, que prefería un régimen sangriento de categoría trujillista a uno comunista en el hemisferio. Así el Partido Reformista ganó las elecciones de 1966. Balaguer dirigía su campaña política a mujeres y a campesinos. Al asumir el poder, una de sus primeras medidas fue designar en las 16 provincias con las que contaba el país a un conjunto de damas como gobernadoras provinciales. Dos sectores de nuestra población me imponen sobre todo el deber de testimoniarles en esta ocasión mi reconocimiento más vivo. La mujer, sobre todas las madres dominicanas, y el campesino de las 26 provincias del país, que dejó constancia de su sensibilidad cívica en las mismas urnas, donde los agitadores de la ciudad dieron prueba en cambio de analfabetismo moral y analfabetismo político. Promulgó la ley de austeridad, redujo los salarios de los obreros públicos, congeló el salario de los obreros del sector privado, estableció en 2 pesos por jornada el salario mínimo de los trabajadores del campo. Se proclamó una nueva constitución, quien jura cumplir y hacer cumplir. Desapareció el reconocido periodista Guido Gil, miembro de la izquierda. Sobre el caso de Guido Gil, nada nuevo tengo que agregar en estos momentos. La desaparición de este destacado miembro de la izquierda revolucionaria se está investigando y ningún medio omitirá al gobierno para esclarecerla. En estos primeros años mueren de manera extraña Guillermo Peláez, Miguel Rafael Santini, Vinicio Antonio Franco, Héctor García, Santiago Díaz, Amaury Germán, Mamá Tingó, Orlando Martínez, entre otros. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Señor presidente, ¿cuál es la situación legal del coronel Caamaño? La situación del coronel Caamaño desde el punto de vista militar es la de un desertor, puesto que él abandonó la sede de la misión diplomática en Londres, donde él estaba adscrito. El gobierno no tiene siquiera conocimiento del lugar en que se encuentra el señor Caamaño. Se ha especulado mucho de que se encuentra actualmente en Cuba,
pero no tenemos la certeza de que resida realmente, como se ha dicho, en la ciudad de La Habana. Balaguer siempre aludió sus responsabilidades en los crímenes cometidos por la banda La Colorada y otras irregularidades vinculadas con las Fuerzas Armadas. Él siempre achacó la violencia política a sectores incontrolados del oficialismo y a la subversión de la izquierda, cuya verdadera fuerza fue enormemente exagerada. En noviembre de 1969, un grupo de mujeres anunció la formación del Comité de Madres, Esposos y Familiares de los Muertos y Desaparecidos. Pero con la obtención electoral del PRD, debido a la represión política y participación de las Fuerzas Armadas en las actividades proselitistas, Balaguer fue elegido para el período de 1970 a 1974. Al Balaguer sonriente, recorriendo el campo y la ciudad, rodeado del cariño de la gente, que le aclama y le sigue a donde va. Me gusta ver al Balaguer sincero, dar su mano en gesto de amistad. Al noble campesino. El 3 de febrero de 1973, 9 hombres desembarcaron por una playa del sur del país, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño. Con la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, a los 41 años de edad, desapareció una de las figuras más importantes de la historia dominicana del siglo XX. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Pero con la obtención electoral del PRD, debido a la represión política y participación de las Fuerzas Armadas en las actividades proselitistas, Balaguer fue elegido para el período de 1970 a 1974. En enero de 1971 designó al general Enríquez Pérez y Pérez como jefe de la Policía Nacional. Varias semanas después hizo su aparición en la calle de Santo Domingo un grupo autodenominado Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocida como la Banda Colorada. Durante esta época fueron asesinados numerosos dirigentes de la izquierda dominicana. En este segundo mandato presidió un sistema de crecimiento económico estable. Inició el gobierno caracterizado por la influencia de los Estados Unidos. La sensación de que en la República Dominicana había un híbrido de dictadura y democracia, con más rasgos de dictadura que de democracia, se notó en las elecciones del 16 de mayo de 1974, cuando el Partido Revolucionario Dominicano y otros partidos signatarios del denominado Acuerdo Santiago retiraron a su candidato Antonio Guzmán por considerar que no se daba las mismas garantías. En estas circunstancias, Balaguer solo compitió con un rival, el contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos, del Partido Popular Demócrata, donde Balaguer obtuvo el 84.7% de los votos. Con una coyuntura favorable en los precios internacionales del azúcar, el auge del turismo estadounidense y las inversiones privadas de obras públicas produjeron una fase de expansión económica favoreciendo la emergencia en la sociedad dominicana de la clase media. Balaguer
se dedicó a estructurar y crear una infraestructura que le ha permitido a los demás gobiernos continuar con el desarrollo del país. Se hicieron las leyes de zonas francas y de turismo. Se crearon los polos turísticos de Puerto Plata y de la zona este. Se construyeron 15 presas, entre las cuales están la presa de Sabaneta en San Juan de la Maguana y la presa Tavera. Se crearon grandes carreteras trocales que nunca habían existido, hospitales como la Plaza de la Salud, proyectos habitacionales, se creó conciencia a través de las escuelas, se construyó un aula por día, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Entre 1970 y 1974 se construyó la Basílica de Higüey y el teleférico de Puerto Plata. En el año 1974 y 1978 se creó el Zoológico Nacional, el Jardín Botánico, Santo Domingo, el Parque Mirador Norte, Plaza de la Cultura, Museo del Hombre Dominicano, el Teatro Nacional, la remodelación del Aeropuerto Nacional de las Américas, Avenida del Puerto, se crearon comedores económicos, entrega de canasta de alimentos. Esta política de construcción fue una forma de enfrentar el desempleo, aumentar el flujo de dinero circulante y la capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población. El 16 de agosto de 1978, luego de 12 años de gobierno, Balaguer anunció su intención de optar por un cuarto mandato consecutivo. Enfrentó a Antonio Guzmán, el partido del PRD, resultando Guzmán ganador y fue la primera derrota de Balaguer de su carrera política. Balaguer era conocido por su frase: un pueblo ignorante es el mejor botiquín para un déspota, más si se sirve de un frágil sistema democrático donde la corrupción se detenga en la puerta de su despacho. La Constitución es un pedazo de papel. Si se toca la tecla, se hunde. Sigo como la mala red. No tengo compromiso con nadie. Estoy ciego, sordo y mudo. Lema de campaña como: por su fruto lo conoceré. No lloré como mujeres, lo que no supieron defender como hombre. Adelante, compatriotas, a pasos de vencedores. La suerte está echada. Lo bueno no se cambia. Al realizar este documental, nosotros nos fundamentamos en diferentes libros de texto e hicimos investigaciones en internet, en documentales, diferentes artículos de opinión. Además, hicimos entrevistas a maestros, campesinos y personas que vivieron en esa época. También fuimos a la casa de Balaguer, que está ubicada en el municipio de Juan de Herrera, Los Montones. Esta casa fue construida con el objetivo de él ir a dispensar su mente. Días antes de él morir, fue donada a Hogar Crea. De igual modo, fuimos a la presa de Sabaneta, que esta es una de las construcciones realizadas durante su gobierno. Digamos que es una de las cosas positivas que él hizo mientras gobernaba. Después de haber realizado el documental, ¿qué opinión tú tienes sobre los 12 años de Balaguer? Yo opino que el gobierno de Balaguer y con el gobierno de Trujillo no hubo tanta diferencia, ya que en el gobierno de Balaguer no había libertad de expresión y los ciudadanos que no estaban de acuerdo con su política, él lo acusaba de comunista, lo mandaba a matar y si tenía suerte, lo mandaba al exilio. Y yo entiendo que esos crímenes, esa corrupción, esos engaños, ese engaño que le tiene a la gente, no se tapan con la infraestructura que él hizo. El periodo de los 12 años de Balaguer tuvo sus luces y también tuvo sus sombras. Si nos ponemos a analizar en los discursos de Balaguer, nos damos cuenta de que él trataba de persuadir a la población. Él tenía sus acciones fríamente calculadas. Utilizaba la ignorancia del pueblo, el analfabetismo, para poder llegar, ya que él tenía un vasto conocimiento de cultura general y podía utilizar esos aspectos para poder llegar a la población y persuadirlos. Definitivamente, la historia de los 12 años de Balaguer debe ser nuevamente analizada debido a que se han tapado esas acciones negativas que él hizo con la obra positiva que él realizó durante su gobierno.
Como parte de este equipo tuve una experiencia maravillosa, no solo porque la creación de este documental me permitió enriquecer mis conocimientos, sino porque tuve la oportunidad de conocer sobre algunas obras que fueron creadas en ese gobierno y que hoy en día son de gran relevancia para el desarrollo de nuestro país. Este documental fue de gran importancia para nosotros, ya que pudimos conocer a fondo la verdadera historia de los 12 años del gobierno de Balaguer. Me gusta ver al Balaguer sonriente, recorriendo el campo y la ciudad, rodeado del cariño de la gente, que le aclama y le sigue a donde va. Me gusta ver al Balaguer sincero,